magnitud. Cerca del mediodía del lunes 2 de agosto de 1993, la desaparición de un menor de 4 años llamado Derrick Roby alertó a todo el poblado de Savona, una tranquila y pequeña comunidad neoyorquina de poco más de 1000 habitantes. La madre de Derrick, Doreen Roby, afirmó a la policía que aquella mañana su hijo estaba ansioso por asistir a un campamento de verano ubicado a menos de 100 metros de su propiedad. La mujer jamás lo dejaba ir solo a ninguna parte, pero como el menor insistió tanto y ni siquiera debía cruzar la calzada, finalmente accedió. Derrick se despidió de ella en el umbral de la puerta y caminó rumbo al parque situado a menos de 1 cuadra. A los pocos minutos, cerca de las 11 de la mañana, el cielo se nubló y comenzó a llover. Doreen se dirigió rápidamente hasta el campamento para buscar a su hijo, pero se llevó una terrible sorpresa cuando le informaron que Derrick nunca llegó al lugar. La búsqueda del menor se inició de inmediato y tanto agentes de la policía local como vecinos de la zona comenzaron a recorrer calles y bosques cercanos para dar con su paradero. La posibilidad de que se hubiese extraviado al aventurarse en las áreas boscosas era bastante probable, y si bien el pueblo de Savona era extremadamente tranquilo, los investigadores no descartaban la posibilidad de que hubiese sido víctima de un secuestro. Tras poco más de 4 horas de búsqueda, un grupo de voluntarios encontró el cuerpo sin vida del pequeño cerca de una arboleda, a unas 2 cuadras de su propia casa. Se trataba de una escena sencillamente desgarradora. El asesino le había aplastado la cabeza con al menos 2 rocas que aún permanecían en el lugar, una de ellas de casi 12 kilos, además de bajarle los pantalones e introducirle un pequeño palo de madera por el recto. Los forenses confirmaron que la causa de la muerte de Derrick Roby fue un traumatismo craneal, aunque también identificaron algunas marcas de estrangulamiento manual en el cuello del cadáver. La noticia no solo dejó devastada a la familia del menor, sino también a los oficiales involucrados en el caso y a toda la comunidad. Los índices de criminalidad en Savona eran prácticamente nulos, por lo que el asesinato de un niño de 4 años resultaba tan indignante como aterrador. De hecho, muchos de los residentes estaban seguros que debía tratarse de algún forastero que solo estaba de paso por el pueblo, y que mientras éste no fuese detenido, sus hijos no estarían a salvo. Los investigadores supusieron que el pequeño Derrick posiblemente había sido interceptado por el asesino a escasos metros del campamento donde se dirigía. Este lo habría engañado para que lo siguiera hasta el bosque en donde finalmente lo asesinó. Y si bien algunos expertos reconocieron los elementos de un crimen de carácter sexual, sobre todo por la sodomización del cuerpo, algunas de las pistas halladas en la escena resultaban desconcertantes y contradictorias. El día de su desaparición, el menor llevaba consigo una lonchera con comida que le había preparado su madre, la cual fue encontrada en la escena del crimen. Por lo visto, el asesino la abrió y sacó una banana que pisoteó en el suelo, además de un sándwich que le introdujo por la boca a la víctima cuando ya estaba muerta. Posteriormente sacó un envase plástico que contenía un refresco llamado Kool-Aid y lo derramó sobre las heridas de la víctima, además de quitarle las zapatillas y dejarlas cerca de sus manos. En las siguientes horas, los investigadores detuvieron e interrogaron a un par de sospechosos, pero no contaban con ninguna pista que los ayudara a resolver el caso.
En aquel momento toda la comunidad intentó colaborar con las autoridades para identificar y detener al asesino, y algunos vecinos de la zona apuntaron a diversos sospechosos, aunque solo un chico de 13 años afirmaba haber visto a Derrick Roby pocos minutos antes de su desaparición. Su nombre era Eric Smith, quien voluntariamente se presentó en el departamento de policía 3 días después del crimen para ofrecer su ayuda. Según Eric, la mañana del lunes 2 de agosto, vio al pequeño Derrick al otro lado de la calle, caminando por el sendero que conducía al campamento de verano. Aseguró que el chico llevaba puesta una camiseta blanca con el personaje de los Looney Tunes, conocido como el demonio de Tasmania, además de una lonchera en una de sus manos. El punto señalado por Eric estaba cerca del sitio donde fue encontrado el cadáver, y la descripción de la víctima coincidía plenamente, por lo que los investigadores prestaron atención a su testimonio. Sin embargo, cuando le hicieron preguntas un poco más complejas, Smith comenzó a irritarse. En cierto momento se puso a temblar y subió los puños a la altura de su cabeza, mientras preguntaba si estaban insinuando que él lo había matado. El padrastro de Eric, Ted Smith, quien lo había acompañado hasta la comisaría, le ofreció un vaso de refresco Kool-Aid para que se tranquilizara, pero el chico lo arrojó violentamente al piso. Para los agentes que estaban entrevistando a Eric, aquello no pasó desapercibido, pues el cuerpo de Derrick Roby había sido bañado con el mismo refresco. El extraño comportamiento del menor despertó inmediatamente las alarmas entre los agentes, quienes estaban seguros que estaba ocultando algo. El oficial John Hibbs, uno de los encargados del caso, aseguró en una entrevista cedida años más tarde que en un comienzo los investigadores creían que Eric había visto algo aquella mañana, pero que posiblemente estaba tan traumatizado que no era capaz de recordarlo. Incluso se planteó la hipótesis de que había sido testigo del asesinato y que el responsable lo había amedrentado para que no hablara. Y si bien parecía ponerse nervioso a ratos, la mayor parte del tiempo disfrutaba del protagonismo que estaba obteniendo. Aún así, los oficiales asumieron que simplemente se debía a que el chico estaba entusiasmado por colaborar en una investigación policial. Al día siguiente, el viernes 6 de agosto, Eric, acompañado por un par de detectives y un camarógrafo, se montó en su bicicleta y señaló el lugar donde afirmaba haber visto a Derrick Roby pocas horas antes de ser asesinado. Sin embargo, su testimonio no coincidía del todo con la declaración inicial. Smith no solo describió la apariencia de la víctima, sino también habló de una pequeña lonchera que el niño llevaba en la mano y que efectivamente fue hallada en la escena del crimen. El problema era que la distancia a la cual aseguraba haber visto a Derrick era tal que resultaba imposible que hubiese notado los detalles de la lonchera. Para los investigadores resultaba evidente que Eric estaba mintiendo y que estuvo mucho más cerca de la víctima aquella mañana, pero pensaron que quizá no quería reconocerlo por miedo a que lo inculparan del crimen. El sábado 7 de agosto se realizaron los funerales de Derrick Roby ante la impotencia de una comunidad que exigía enérgicamente a las autoridades la resolución del caso y la detención del asesino. Parte de la ceremonia fue transmitida por televisión, conmocionando a todo el país. Derrick era un niño de solo 4 años que había sido asesinado de forma brutal, y mientras el responsable estuviese libre, todos los menores de edad de la zona corrían peligro.
Al mismo tiempo, las contradictorias confesiones de Eric Smith no solo tenían en vilo a los investigadores, sino también a su propia familia. Fue así como el lunes 9 de agosto, y tras ser interrogado por sus padres y abuelos, que reconoció entre lágrimas haber asesinado a Derrick Roby. La revelación tomó por sorpresa a la familia Smith, pues si bien sospechaban que el chico podía saber algo sobre el crimen, jamás se imaginaron que era el responsable directo. Tras enterarse de lo ocurrido, acudieron inmediatamente a la policía. El arresto de Eric llamó rápidamente la atención de todos los medios de comunicación norteamericanos, causando un enorme revuelo a nivel nacional. Con tan solo 13 años, se había transformado en uno de los asesinos más infames del país. Eric Matthew Smith nació el 22 de enero de 1980 en el condado de Steuben, Nueva York, y fue criado en el seno de una familia de clase media compuesta por su madre biológica, Tammy Smith, su padrastro, Ted Smith, y 2 hermanas. Desde muy pequeño, Eric demostró tener una personalidad difícil. Era extremadamente inquieto, impulsivo y sufría de incontrolables rabietas. Sin embargo, sus verdaderos problemas comenzaron cuando ingresó a la escuela. Padecía de un trastorno del lenguaje y del aprendizaje que le impedía desempeñarse correctamente en el ámbito académico. Obtenía bajas calificaciones y tuvo que cursar un año más antes de ingresar a primer grado. En cuarto de primaria sería reprobado por no hacer sus deberes durante un periodo de 7 meses y no demostraba ningún interés en mejorar. De hecho, Eric odiaba ir a la escuela. Era constantemente acosado por sus compañeros de clase, quienes se burlaban de él por ser pelirrojo, de baja estatura, usar lentes, tener pecas, por su manera de hablar y la extraña forma de sus orejas. Todo aquello no solo comenzó a frustrarlo, sino que despertó en él una enorme sed de venganza. Aún así, Eric era propenso a sufrir ataques de ira sin un motivo específico, episodios en los cuales gritaba, rompía sus juguetes y se daba cabezazos contra el suelo hasta que su padrastro lo castigaba o sencillamente le daba una paliza. Sería a la edad de 9 años que en uno de estos arrebatos estranguló y mató al gato de un vecino. La conducta de Eric había llamado la atención de toda la familia, pues claramente parecía tener problemas para manejar sus emociones. Era un chico inadaptado que no tenía ningún amigo y al entrar en la adolescencia comenzó a comportarse como un matón, aunque sus objetivos eran otros niños mucho más pequeños. Justamente la mañana del lunes 2 de agosto de 1993, Eric había sido expulsado del campamento de verano por su mal comportamiento. El chico estaba sumamente enfadado y mientras se dirigía de vuelta a casa en su bicicleta, vio al pequeño Derrick Roby caminando por la calle. Se acercó a él y lo engañó para que lo acompañara a un área boscosa, en donde lo estranguló hasta dejarlo agonizante, para luego lanzarle en repetidas ocasiones una roca de 12 kilos en la cabeza. En un principio, Eric fue incapaz de explicar por qué asesinó a la víctima y por qué se ensañó tanto con ella. Poco después, aseguró que en aquel momento sintió un impulso irrefrenable de hacerle daño a alguien y que simplemente no pudo controlarse.
Además de contar con la confesión del menor, los investigadores encontraron pequeñas gotas de sangre en el baño de la familia Smith, la cual correspondía a la de Derrick Roby. Eric Smith sería sometido a diversos exámenes psicológicos y psiquiátricos, y si bien los especialistas descubrieron que además de sus problemas del habla y del aprendizaje, tenía un CI relativamente bajo, aquello no representaba un impedimento para enfrentar un proceso judicial, pues era plenamente consciente de sus acciones. El juicio comenzó el 2 de agosto de 1994 en medio de una gran expectación mediática. El psiquiatra de la defensa, el Dr. Stephen Herman, afirmó que el menor padecía de un trastorno explosivo intermitente, condición mental que provoca un comportamiento violento, desproporcionado, impredecible e incontrolable. Se pudo probar que la madre de Eric consumió una droga llamada tridione durante el embarazo, medicina que si bien está destinada a controlar los ataques de epilepsia, puede provocar daños irreparables en el feto. Según Stephen Herman, el trastorno explosivo intermitente y la curiosa deformación de sus orejas reflejaban en realidad una enfermedad mental producida por los efectos del tridione cuando se encontraba en gestación, lo que sumado al constante acoso por parte de sus compañeros de escuela, convirtieron a Eric Smith en un joven violento incapaz de contenerse. A su vez, el padrastro del menor, Ted Smith, explicó al tribunal que en cierta ocasión vio a Eric extremadamente alterado y le preguntó qué le ocurría. El chico temblaba y le pidió ayuda porque se sentía enfadado por algo que no podía explicar. El hombre le dijo que cuando era joven y estaba molesto, solía golpear un saco de boxeo hasta quedar exhausto y que aquello lo tranquilizaba. Eric salió al patio de la casa y minutos después regresó con los nudillos desollados y ensangrentados tras darle varios puñetazos al tronco de un árbol. Durante el juicio no solo se demostró que el padrastro de Eric, Ted Smith, lo golpeaba con un cinturón cuando el chico se portaba mal, sino que también abusó sexualmente de una de sus hijastras, lo que provocó un nuevo escándalo. El abogado defensor, Kevin Bradley, reconoció ante el juez que Eric Smith había cometido un crimen terrible, pero aseguró que se trataba de un enfermo mental con diversas circunstancias atenuantes y por ende inimputable. Por otro lado, la fiscalía alegó que el acusado era plenamente consciente de lo que había hecho, que planificó el crimen y que incluso lo disfrutó. El ensañamiento con el cadáver demostraba una personalidad sádica movida por el rencor y la agresión sexual al introducir un trozo de madera por el recto de la víctima. Era la alerta de que este tipo de comportamiento podía llegar a repetirse en el futuro. Quizá lo que más llamó la atención durante el proceso fue la imperturbable fachada de Eric Smith. No parecía mostrar ninguna emoción, no pidió perdón a los padres del chico que asesinó, ni tampoco expresó remordimientos. Finalmente, el 16 de agosto de 1994, sería encontrado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a un mínimo de 9 años a cadena perpetua, la pena máxima para criminales menores de edad. El polémico caso produjo un sinnúmero de discusiones en torno a la responsabilidad de los padres, tanto de la víctima como del victimario. Algunos sectores cuestionaron el hecho de que la madre de Derrick, Doreen Roby, lo dejara ir solo hasta el campamento de verano, considerando que el menor tenía solo 4 años de edad.
La mujer aseguró en una entrevista que en ese momento estaba sumamente complicada, pues su hijo menor, Dalton, no dejaba de llorar, pero que claramente se arrepentía de no haberlo acompañado. Asimismo, Eric no parecía haber recibido ningún tipo de orientación o ayuda con respecto a sus bruscos cambios de humor y episodios de ira incontrolable, además de vivir en un hogar donde su padre no solo lo maltrataba física y psicológicamente, sino que también abusaba sexualmente de una de sus hermanas. Tras pasar varios años encerrado en un centro para menores, Eric Smith fue trasladado en el año 2001 al Centro Correccional de Clinton, un penal de máxima seguridad. Durante su reclusión, redactó una carta en donde manifestó remordimientos de forma pública por primera vez. Esta decía lo siguiente: sé que mis acciones han causado una pérdida terrible en la familia Roby y lo siento mucho. He tratado de pensar lo más posible en lo que Derek nunca experimentará. Su cumpleaños número 16, la Navidad, ser dueño de su propia casa, graduarse, ir a la universidad, casarse, su primer hijo. Si pudiera retroceder en el tiempo, cambiaría de lugar con Derek y soportaría todo el dolor que le he causado. Si eso significara que él siguiera viviendo, cambiaría de lugar, pero no puedo. Eric Smith solicitó la libertad condicional 10 veces desde el año 2002 hasta principios del 2020, pero todas sus peticiones fueron rechazadas, a pesar que demostró un buen comportamiento en prisión y manifestó en varias ocasiones que estaba arrepentido. Se especializó como carpintero y electricista, además de estudiar religión y conocer a una abogada con la cual se comprometió en el año 2019. No sería hasta el 1 de febrero del año 2022 que finalmente se le concedió la libertad condicional, después de pasar 28 años tras las rejas. Durante más de 2 décadas, los padres de Derek, Dale y Doreen Roby, intentaron que Eric no saliera de la cárcel, presentando una y otra vez el caso ante tribunales. Tras la liberación de Smith, se mostraron sumamente decepcionados y han exigido varias reformas a la Ley de Libertad Condicional de los Estados Unidos. El 14 de mayo del año 2022, la comunidad de Savona inauguró el Derek Roby Memorial Field, un campo donde se erige una estatua conmemorativa. Derek era un fanático del béisbol y de hecho fue enterrado con su uniforme tras ser asesinado en agosto de 1993.